Biblioteques Municipals de València presenta Bibliocontes a casa, amb Mar Venegas. Hola a todas y a todos, soy Mar Venegas y venimos con la segunda sesión para familias, madres y padres, para personas adultas. En este caso, Contar en familia, que bueno, vamos a hablar de la narrativa. Si visteis el vídeo anterior, pues hemos hablado de poesía y de cómo al principio, en los primeros años, es la poesía la que manda, las nanas, las rimas. Entonces vamos a empezar pues por ese momento en el que ya podemos ir introduciendo una historia un poquito más larga, tipos de libros y para diferentes edades. Bueno, cuando hablamos de niños muy pequeños, los libros tienen una función que creo que es primordial y muy importante en casa, sobre todo en casa, que es la de generar una perspectiva amable del objeto libro. Porque pensemos que si no compartimos como algo placentero, gozoso, afectuoso, en el que disfrutamos toda la familia, el objeto libro tiene, por desgracia, muy mala fama, y es que cuando los niños y las niñas comienzan a enfrentarse a ellos es por obligación, es cuando empiezan a aprender a leer y a escribir, y si no hay un contrapeso que ofrezca este lugar en lo afectuoso y en lo disfrutado, pues muy difícilmente vamos a conseguir que esas palabras, la palabra libro o el verbo leer o el verbo escribir o el verbo, todo lo relacionado con el mundo del libro, pues no termine siendo de alguna forma menospreciado o al menos asociado a algo negativo. Así que es fundamental que empecemos a leer cuanto antes. En el primer momento, cuando abrimos el libro a nuestros bebés, el libro es lo menos importante. Lo importante va a ser la persona que lo sujeta, ese que sostiene el momento de lectura. El libro se convierte en la piel que lo aguanta, en los ojos que miran, en la voz que dice. Así que somos el libro con el libro en el momento en el que estamos compartiendo en primerísimas edades. Hay un lugar después de la nana, que es ese libro de cartón, ese libro para morder, para empezar a manipular y para comenzar a contar las primeras historias. Suelen ser libros que los que más les gustan, libros que son imaginarios con una imagen y una palabra, o libros que hablan de la rutina en la hora de irnos a dormir, las cosas que le importan a un bebé, que son muy pocas en realidad, es él mismo, su mundo más inmediato, que es el que está tan cerca que casi podemos ver y tocar. Así que pues las cosas que hablan del baño, de irnos a dormir, de la comida, de la mamá, del papá, de los abuelos, las cosas que nos importan, ¿no? Y luego ya pasamos a otro tipo de libros donde la historia empieza ya a complicarse un poco, y en este momento pues esos libros que tienen unas estructuras que parten también de la tradición y que pasan por ese lugar de la seguridad que da la repetición. Recordemos que en estas primeras edades el otra vez, repetir el mismo cuento, la misma historia, las mismas palabras, las mismas rutinas, lo que hacen es que nuestros bebés se sientan seguros en algo que pueden manejar. El mundo es un lugar muy grande para un bebé que llega recién y que tiene tantas cosas que aprender, así que nos lo va a pedir 1000 veces. Por eso los cuentos que tienen una estructura circular, infinita, en que las escenas se repiten, son de los que más les van a gustar, los que tienen una secuencia clara que ayuda al bebé a situarse en el tiempo, y eso es el pam, 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 el tiempo, los segundos, las escenas se repiten. Por eso a mí me gusta mucho este libro, Estaba yo una noche, de Henry Wilson, editado por Loguez,
y que creo que encarna perfectamente esto que estamos hablando. Es una escena que se repite continuamente. Estaba yo una noche en mi habitación muy a gusto y de pronto llamaron a la puerta. ¿Y quién era? Mi amigo. Dijo que quería contarme una historia y contó. Estaba yo una noche en mi habitación tan a gusto y de pronto llamaron a la puerta. ¿Y quién era? Mi amigo. Dijo que quería contarme una historia y contó. Estaba yo una noche en mi habitación tan a gusto y de pronto llamaron a la puerta. ¿Y quién era? Mi amigo. Dijo que quería contarme una historia y contó. Estaba yo una noche en mi habitación tan a gusto y de pronto llamaron a la puerta. ¿Y quién era? Mi amigo. Dijo que quería contarme una historia y contó. Estaba yo una noche en mi habitación tan a gusto y de pronto llamaron a la puerta. ¿Y quién era? Mi amigo. Dijo que quería contarme una historia y contó. Estaba yo una noche en mi habitación tan a gusto y llamaron a la puerta. ¿Y quién era? Mi amigo. Y volvemos a empezar porque la última imagen es la del oso con el que comenzamos y así podemos estar en ese bucle infinito que a nosotros nos va a poner la cabeza como un bombo, pero que a ellos les va a encantar repetir, 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 repetir. La rima, la repetición, ese juego inicial de volver. Otros de los libros, además del libro de cartón, que pueden manipular, que pueden morder, que podemos contar, serían otro de los que les fascinan, los libros con pop-up. Aquí hay verdaderas maravillas que podemos compartir en familia, esos libros asombrosos que ofrecen una posibilidad que va mucho más allá del libro en sí mismo. Tiene la opción de la sorpresa, de situarnos en el asombro, de disfrutar con nuestros niños de una nueva perspectiva, ¿no? Todos los libros que juegan con solapas, con pop-ups, en el que se necesita una acción directa. El bebé, el niño, la niña no es un ser pasivo, necesita participar. Cuanto más participa de la lectura, cuanto más permitimos que entre en el libro, más va a ir apropiándose de ese objeto, de ese momento lector, porque leemos mucho antes de aprender a leer. Esos libros en los que se necesita la interacción del que está enfrente, del que lee, por ejemplo, un libro de Hervé Tullet en el que apretamos y de pronto hay 2 puntos y volvemos a apretar y de pronto hay 3 puntos y cada página se va convirtiendo en una aventura en la que necesita necesariamente de la intervención de la otra persona. Los libros juegos, los libros en los que la interacción del lector es fundamental para que el libro cobre vida. De alguna forma va más allá de la lectura lineal, ¿no? Sería otra manera interesante de ver el libro como un objeto aliado de la infancia, ¿no? No un objeto que va contra o que obliga a, ¿no? Sino un espacio de juego y de disfrute en el que el libro es aliado de esta época, de esta edad maravillosa. Bueno, los pop-ups, los libros juegos, libros de solapas, libros de interacción. Luego, otra cosa fundamental que tienen los libros es que la narrativa en general, la ficción, es que vienen a hablarnos de las cosas importantes. Siempre, desde toda la vida, la ficción ha tenido una función primordial, primigenia casi, de intentar ser un bastón en el que nos explica la vida, las cosas que nos ayudan a avanzar, que nos enseña los misterios del alma, de qué forma necesitamos de esta ficción desde siempre para
para hacernos más humanos, ¿no? Para reconocernos en el otro. Entonces hay libros desde muy pequeñines pues que hablan de las cosas que son fundamentales. Yo cuando cuento Madre Chillona siempre lo introduzco con una pregunta. Siempre digo, ¿quién tiene una madre chillona por aquí? Y entonces tímidamente comienzan a levantar la mano hasta que todas las manos de los bebés, de los niños y las niñas que tengo frente a mí terminan con la manita levantada, porque todos los niños y niñas en algún momento tienen una madre chillona. Así que este libro es un poco reconciliador, porque nos habla, pues eso, de esa mamá que un día pues termina gritando de más a su niño, a su pingüino en este caso. Y bueno, los gritos, la palabra a veces duele, pero también podemos con la misma palabra recomponer. Así que le grita, el pingüino sale disparado, que aquí se mueren de la risa porque le dice ¿pero qué estás haciendo? Seguro que lo hemos dicho todas las mamás y todos los papás más de una vez. Y el pingüino sale disparado del susto porque estaba él muy concentrado haciendo sus fechorías. Y bueno, él termina pues la cabeza en órbita al lado de la luna, la tripa termina flotando en los océanos, las aletas acaban en mitad de la selva, donde un tigre dice, ¿qué es eso que ha caído ahí? El pico termina encima del pico de la cima más alta de las montañas, el culete acaba en mitad de la ciudad y así las patitas que de repente comienzan a caminar y terminan en el desierto. Así que todo el pingüino termina por ahí desperdigado hasta que un día llega una sombra y obviamente es la sombra de su madre, que poco a poco lo va recomponiendo hasta que vuelve a tener a su hijo completo. Va hasta la selva, va hasta el pico más alto, va recuperando cada parte de su pingüino, de su hijo, y cuando lo tiene todo completo, cosido y está exactamente igual, le dice perdón. Y esa es la palabra que recompone, ¿no? No solamente es la palabra, es la acción, es el hecho de querer reconstruir, ¿no? Y bueno, todos los pequeños pingüinos con los que me encuentro, todos se sienten identificados. Sirve para eso, ¿no? Para reconocernos en el otro, para entender que las emociones forman parte también de la propia vida. Y bueno, pues este tipo de libros maravilloso. O otro que les fascina, los libros que hablan o que tratan sobre el miedo, que es otra de las cosas fundamentales que viene la ficción a ofrecernos, ¿no? A salvaguardarnos del miedo. Y ahí tenemos desde los más pequeños esos cuentos de tradición en los que siempre hay uno más grande que va por el más pequeño. Son cuentos en los que ellos se sienten identificados, pero sobre todo sirven para controlar algo que puede llegar a desbordar, que puede llegar a ser incontrolable, algo como el miedo. Vienen a representar dentro de un territorio, en el momento en el que abrimos el libro, ese érase una vez, ¿no? Que es la misma fórmula que abrir la tapa del libro, en el que todo puede suceder y que todo lo que sucede dentro del libro sucede a resguardo. Nunca, jamás puede pasarnos nada malo, ¿no? Todo lo que pasa dentro del libro está dentro de ese territorio, de ese pacto de ficción en el que nos encanta entrar, ¿no? Y cuando hablamos de algo que puede ser tan bloqueante o tan terrible como es el miedo, pues sería la contrapartida en lo físico, sería ir a la feria, por ejemplo, ¿no? Subir a cualquier atracción que sabemos que nos va a dar miedo, que vamos a estar gritando, pero que sabes que lo que sucede ahí es un miedo controlado.
Para eso sirve también la ficción. De alguna forma representamos las emociones que se apoderan de nosotros, que son demasiado grandes, las representamos de manera que vamos entrenando, y esto científicamente está comprobado, vamos entrenando la mente, los recuerdos, porque se van guardando en el mismo lugar que los recuerdos, para cuando luego en la vida real nos tengamos que enfrentar a ellos, tengamos esas herramientas. Y así, pues estos cuentos que hablan del miedo. Esta es la rana Ana, que está toda la semana sentadita en una rama. Lo que no sabía la rana Ana es que por allí pasaba un buitre. Y el buitre dijo: es la hora de cenar, a ti te voy a zampar. Y se comió la rana Ana, que estaba toda la semana sentadita en una rama. Lo que no sabía el buitre es que por allí pasaba y aquí ya pasaba un gorila, y el gorila dijo: es la hora de cenar, a ti te voy a zampar. Y se comió al buitre que se había comido. Y así volvemos al juego. En este libro, que lo cuenta además para muy pequeñines, a partir de 2 años o así, lo máximo que me ha llegado a pasar es algún pequeño o pequeña con los dedos así para mirar entre sus dedos, ¿no? El poder vivenciar las emociones que nos vienen grandes, que no sabemos cómo, o la representación del miedo de forma que sea menos miedo, ¿no? En este caso, para un poquito más mayores, tendríamos otro cuento tradicional, El pequeño conejo blanco, en este caso la versión de José Ballesteros e ilustrado por Oscar Villán, que yo creo que simboliza muy bien, muy claramente esto que estamos hablando de la representación del miedo, porque este pequeño conejo que le encanta el caldo de coles y que se planta una huertecita y que cada día mira si están ya las coles buenas para poder tomarse un caldo, la realidad es que cuando va por ellas y regresa a su casa, al volver se da cuenta de que la puerta está cerrada. Pero si yo había dejado la puerta abierta. Y se acerca y llama: toc toc. Y entonces desde dentro se escucha: ¿quién es? Y aquí, en esta sucesión de acciones, lo que podría suceder es que pues apareciese, yo qué sé, un ogro, una bruja, un monstruo gigantesco, un lobo con colmillos, un león. Pero la realidad es que aquí está la cabra cabresa, que si no te vas te saltará encima de la cabeza. Y es una cabra. La cabra ni siquiera es un enemigo natural de los conejos. Los dos son vegetarianos, son herbívoros, no comen carne, son animales que no compiten entre ellos en absoluto. Y sin embargo, aquí está la cabra como representación del miedo, ese conejo que sale corriendo asustado porque hay una cabra en su casa. Este sería de lo que estamos lo que estoy intentando explicar, ¿no? De cómo la representación en este caso es mucho más importante que la propia historia o que los propios elementos que la conforman. Estamos hablando de representar. Y hay los cuentos tradicionales en los que normalmente lo pequeño, lo débil, como en esta amiga gallina, cuyo defecto es que es muy, muy miedosa, tan miedosa que cada vez que tiene mucho miedo se le escapa un huevo. Así que cuando le dicen de irse de viaje sus amigos, ella al final acaba cediendo, pero tiene muchísimo miedo y cada vez que se van a otro lugar, ella del miedo se le escapa un huevo. Al final este miedo es el que se convierte en fortaleza y consigue que la pequeña gallina, que es la más miedosa, la más pequeña de los 3 amigos, resulta que es la que consigue que vuelvan a casa y su debilidad se convierte en fortaleza. Sería otra de las opciones. Después tendríamos, pues, por ejemplo, los libros un poco más gamberros, como este de No he hecho los deberes porque, que son un montón de excusas que yo creo que
A todos nos vienen bien ese punto más juguetón o más gamberro también de compartir la lectura con la familia, esa capacidad también de transformar lo que no nos gusta en chiste, en risa, en algo más subversivo. O otro tipo de libros que creo que son fascinantes para compartir porque podemos de ahí sacar, inventar, crear, que serían los libros sin palabras, estos libros mudos que no tienen texto y que obligan a enmarcar dentro de, a partir de las imágenes, la historia que pensamos que está albergando, ¿no? Esta forma de imaginar a través de la imagen, como bien tiene su origen. O libros ya para compartir con los un poquito más mayores, historias de ratones para primeros lectores, pequeños cuentos, Arnold Lobel, un clásico, pequeños cuentos para compartir en familia, los cuentos por teléfono de Gianni Rodari, en los que cada noche un papá le cuenta a su hija un cuento diferente, cuentos maravillosos, divertidísimos, imaginativos, cortitos, para poder leer, pues yo que sé, en cualquier momento, antes de comer, no solamente antes de dormir. Para más mayorcitos, como Roald Dahl y cualquiera de sus libros, Cristina Nostringer o Astrid Lindgren, hay muchísimos autores que podemos leer en voz alta, en familia, compartiendo entre todos y buscando ese momento en el que la lectura sea una forma de disfrutar, de evadirnos y de captar los matices del mundo, del alma y de sobre todo construir un espacio en el que no hay obligaciones, no hay tensión, simplemente nos paramos y compartimos la lectura igual que compartimos la mesa cuando vamos a comer o el agua o las experiencias vitales y vamos construyendo recuerdos, que en nuestros recuerdos tengamos también esa lectura que compartíamos en casa con nuestros padres, nuestras madres, según hemos ido creciendo, siempre acompañando el momento vital y sobre todo disfrutando de ello. Cada momento tiene su lectura, afortunadamente, y podemos estar ahí presentes durante todo este tiempo. No solamente leer cuando son bebés, no solamente leer cuando son prelectores. No abandonemos a nuestros niños y niñas en el inmenso mundo infinito del lenguaje, sino vayamos con ellos de la mano, buscando ir un poquito más allá y sobre todo disfrutando en familia de estos momentos que se van a quedar atesorados para siempre en la memoria de todos, pero sobre todo de nuestros hijos e hijas. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.